grabar. Listo, ya. Entonces, el histograma de frecuencias, ¿cómo se saca? Creo que es con HIST. Así, mírenlo, ahí sale por defecto. Uno no se los tiene que saber de memoria. Dice, calcula el histograma para los datos dados. Entonces, yo grabé los datos en precios cel, en precios seleccionados, precios cel, signo pesos, y escojo una. Listo, una que no haya dado, Vesta, ¿cierto? Vesta. Entonces, calculo el histograma de precios y aquí me va a salir el histograma, mírenlo acá, ¿cierto? Aquí salen las gráficas, pues porque está en la pestañita, aquí está en la pestañita de archivos, de gráficas, los paquetes para cargar, entonces me paro en la de gráficas, ahí ya salió el histograma, le puedo hacer zoom, ¿cierto? Para verlo mejor, y estos son los precios de Vesta. Vesta es una de las compañías que conforman el índice y es la única que pertenece al sector de real estate. Entonces, miren los precios. Este es el histograma de frecuencias y muestra la distribución de frecuencias. Este es el número de veces que el precio cayó en este rango. Digamos que va como 25, 26, como de a 2 en 2, 24 a 26, 27, 26 a 28, 28 a 30. Es como de 2 en 2 que lo tengo acá. Ya tendrían que ustedes interpretarlo entre 24 y 26 una vez, pero aquí entre 30 y 32, entre 32 y 34 dólares, el precio de FEMSA cayó pues una gran cantidad de veces, ¿cierto? Mírenlo acá, se observa. Y hubo 100 veces que el precio cayó entre 38 y 40 dólares, el precio de Vesta. Y entonces, pero lo máximo que ha estado entre 44 y 46 fue una sola vez. Levanta la mano, Emilio. Dale. Pregunta, ¿eso es las cantidad de veces que el precio cayó Número o de que veces que el precio de cierre? el precio de cierre de la compañía está en este rango y el rango está Sí, armado de 2 en 2. ¿Alguien quiere compartir su histograma? lo puedo compartir. Dale, Emilio. Listo. Entonces, el histograma de, ¿cómo es que se llama esa empresa? Grupo Cementero de Chihuahua, algo así. Ah, sí, este es de cementos. Este es del Ujú, sector de raw materials, esos cementos para la construcción. Listo. ujú. ¿Le haces zoom, por favor? Ah, Ahí. uy, Listo. Entonces, mira, el precio de esta empresa es un poco más, ahí se te demora un poquito y a veces no sale, mira que no te está diciendo, dice que no puede hacerlo no, es que trataste de abrir, sí, es que trataste de abrirlo y un XTS no te lo deja abrir. sí, sí. Listo. Ahora sí intenta en Zoom, a ver si lo corre. Ahí se ve la imagen, no se No, ve. Ah, solo no. vemos el Excel, pero ahí se ve perfecto. El mínimo valor fue 60 en los precios. Ujú. 60, mira que ahí como que varía de 10 en 10, de 60 a 70, de Sí. 70 a 80, 80 a 90, sí, de 10 en 10 varía. Ese es el tamaño de la clase, cada 10, ¿cierto? Ujú, Varía, en mi ujú. caso era cada 2. Entonces ahí, sí, cuando lo maximices, de pronto podemos ver la frecuencia de del máximo precio, que sería entre 100 y 110. Yo no sé, de No, pronto 100, no sé lo cuántas amplié veces, y no deja. no deja, ok. Yo creo que 100 también. Sí, podría ser 100. Entonces, 100 veces el precio estuvo, o en 100 días el precio de cierre estuvo entre 100 y 110. Y como 20 días, el mayor precio se ha presentado entre 160 y 170, y ha sido pues menos de 20 días, ¿no? Que se ha presentado durante todo el periodo de la pandemia y lo que va corrido del año 2021. Listo, ese es el histograma de frecuencias. Y se puede sacar, ya puedes dejar de compartir, un histograma de frecuencias se puede sacar para cualquier conjunto de datos, ¿listo? Y lo que te está mostrando es la distribución de los datos, ¿listo? ¿Queda claro, Isabela, Evelyn?
Germán, Profe, entonces, por ejemplo, digamos, Sí, profe. eh, una pregunta, pues, digamos, señor. para esta información, digamos que yo voy a mirar el precio de la acción en este momento del grupo de cementos de Chihuahua. Digamos que el precio de la acción está en $90. Y yo veo que, no sé, el gobierno mexicano acaba de impulsar un proyecto, una ley para impulsar el sector de construcción. En ese momento, yo, teniendo en cuenta que el precio de la acción históricamente va entre 100 y 110 y que además ahorita se va a impulsar, sería una buena idea, digamos, tomar el riesgo de Ese es intentar el invertir tipo de en acción. análisis que hago. Entonces yo no solamente, eso es, Emilio, yo no solamente voy a mirar subidas, bajadas, hay que analizar cómo ha sido la distribución de los datos, porque una cosa es, ahorita está en 90 y cuando miro la distribución de los datos, nunca ha estado en 90. O sea, en el 95% de los datos el precio fue 50, o sea que en 90 esto es algo atípico. Entonces, ahí uno como que dice, espera un momentico, ¿cierto? Aquí pasa algo, de pronto, entonces es como tratar de analizar de cero una acción. Y esto se hace con ayuda de la estadística. Entonces, sí, la respuesta es sí, Emilio. Uno hace ese tipo de análisis lo complementa con entorno macroeconómico, qué está pasando en el país, estamos hablando de México, cómo va la economía, sabemos que todas las economías latinoamericanas, salió ayer en noticia, que toda la inflación está subiendo, todas las inflaciones, en nuestro país llegó al 4% ahorita julio, lo que está año corrido, un poco más es México, 5,8%, y todas las economías latinoamericanas van para arriba, Perú 3,8%, pues ni hablar de Argentina 51%, esta es una cosa loca, y ni ponemos ahí a Venezuela, ¿cierto? Pero entonces tratar siempre de mirar el contexto, de mirar, para eso sirve R, para tener todos los datos, primero en tiempo real, así, ¿cierto? Leo los precios de las acciones, Isabela, busco el ticket y copio el mismo nombrecito, y que no les dé miedo que apareció el error, sino, ay, de pronto lo copié mal, entonces le hago control C, control V, lo que sea, ¿cierto? Y entonces busco bien el nombre y empiezo a hacer el análisis. Entonces, primera herramienta, histograma. El histograma, ya sea para los retornos de la acción, que son los cambios porcentuales de los precios. Entonces, yo puedo hacer también el histograma de los retornos o para el histograma de los precios. Listo. Continúo con la presentación. Entonces, este fue el histograma de los precios. Y yo espero que, es que como le puse animación, no me gusta que salga allí, entonces la voy a hacer así. La otra es el polígono de frecuencias y la distribución acumulada. Este polígono de frecuencias lo que hace, y se los cuento aquí en Excel y uno lo podría dibujar, es ubicar en el histograma el punto medio de cada barrita y trazar, unirlos con una recta. Vamos a ver si, no sé cómo se dibuja, no sé cuál es pero todo está en Google. Dejo de compartir y busco y se los dibujo, todo está en Google. Polígono de frecuencias. Frecuencias en RStudio. Profe, una pregunta. Cuando yo Dale. ya grafico los retornos, yo voy a ver cómo la tendencia es de cuánto ha variado en los últimos meses o los últimos años, ¿cierto? Para mirar, por ejemplo, si tiene una tendencia alcista o bajista. Sí. Eso lo hago es con los retornos, ¿cierto? Todo es con los retornos, sí. Ok, ok, listo. Listo. Entonces, espérate que aquí ya encontré función. Bueno, les quedo viendo para no perder tiempo aquí y para la próxima clase dibujamos el polígono de frecuencia. Sigo compartiendo, pero básicamente es eso, ubicar el punto medio de cada uno de los puntos del histograma y unirlo. Nosotros graficamos, ahí dice, para construir un polígono de frecuencias graficamos el punto medio de cada intervalo del eje X y la frecuencia absoluta para ese intervalo sobre el eje Y conectamos los puntos vecinos con una línea recta. Listo. Y esa grafiquita pues se analiza. Listo. Ahora vamos a mirar que en la distribución uno puede ver, en la distribución de los datos, me paro en el histograma, ¿cierto? Aquí en la distribución de los datos uno ve medidas que dan cuenta de
dónde están centrados los datos, ¿cierto? Si el centro es por aquí o a esas medidas se les llaman medidas de tendencia central. O medidas de cuán dispersos están mis datos, ¿cierto? Entonces se llaman medidas de dispersión. O cómo es la formita de los datos, de la distribución de los datos, cómo es la forma. Chun, chun, chun. Se llaman medidas de forma. ¿Listo? Entonces vamos a ver medidas de tendencia central, dónde están centrados los datos, dónde están ubicados, ese centro dónde está, medidas de dispersión y medidas de forma. Entonces, entre las medidas de tendencia central, pues indica dónde están centrados los datos y la que más se utiliza es la media, ¿cierto? Esa es la primordial. Y la media aritmética, ¿cómo se calcula? Tomo todos los datos y divido entre el número de datos. Así se calcula, ¿cierto? Entonces, aquí pues una de las ventajas, pues esta es la más utilizada, la que todo el mundo entiende, ¿cierto? Pero es el problema que presenta es que es sensitiva a cuando hay valores extremos. ¿Qué significa eso? Que cuando aquí en mi histograma este valor hace que el promedio se corra para acá, me lo corre, ¿cierto? Y entonces dice que la media es esta, por acá, cuando realmente pues ese no es el centro de los datos. Si yo no tuviera esto en cuenta, pues el centro de los datos sería como por acá, etc. Entonces, ese es el problema que tiene la media. Ya les enseñó Carlos a calcularla. Entonces vamos a hacerlo. Precios. Yo estoy en precios cel, signo pesos y cojo Vesta. Precios cel. Ay, es que no cogí la serie que era. Esto es maravilloso. Precios cel, signo pesos y ahí me presenta Vesta. Control Enter y aquí me lo saca 35,93. Si yo quitara, por ejemplo, este datico de por aquí, el promedio subiría un poquito, ¿cierto? No es como 34, sino es un poco más corrido aquí. Miren que estos datos suben, etc. Listo. Okay. O fuera más abajo, quiero decir, mentiras. Listo. Esa es una de las medidas. La otra se llama mediana. Y la mediana lo que hace es ordene los datos y yo le voy a decir cuál es el punto medio. En este histograma, como usted tiene los datos ordenados, yo voy a sacar cuántos datos tiene. Yo tengo precios cel, voy a mirar, pues con DIM, ¿cierto? Con dimensión yo puedo mirar precios cel, cuántas filas, cuántos datos tiene. Ay, perdón, control enter. 406 datos. Entonces lo que dice es, vamos a dejar 203 ordenaditos de menor a mayor, de precio así como están en el histograma, de menor a mayor, ordenados. Vamos a dejar 203 datos por encima y 203 por debajo, pero entonces ahí hay un problema. Cuando es número par, dejamos 202 por debajo, 202 por encima y los dos que quedaron en el centro los promedio. Cuando es número impar, pues si fueran 407, dejo 203 por encima, 203 por debajo y cojo el del centro. Entonces, así se calcula la mediana. La mediana. Entonces, eso es lo que dice aquí. Cuando es un número par, saco el promedio entre los dos. Y cuando es un número impar, perdón, lo contrario, cuando es un número par, cojo la posición n más 1 sobre 2. Y cuando es un número impar, lo promedio. Listo. Esta ya no se ve afectado por los puntos extremos, ¿cierto? Entonces, la mediana es una buena medida que casi nadie la utiliza para hacer la descripción de los datos. Entonces, yo no sé cómo se coloca así, mediana, precios, cel, aquí te dice absolutamente todo, Vesta, control. Entonces, miren, aquí la media es 35,93 y la mediana es 36,165. Ese es el centro de los datos, ¿cierto? Miren que aquí tiene, el histograma tiene cola por debajo y por encima. Bueno, ok. Listo. Hasta ahí claro. Siguiente estadística. Señor.
Tengo una duda. ¿Puedes Sí, volver ahí al R de nuevo, por favor? sí. ¿Me recuerdas cómo se interpreta este datito de aquí? Ese es el punto central de los datos. Este dato, Ajá. el punto, el 36,165, ese es el precio que está en el centro. Esto es un Ah, precio. y este de aquí. Sí. No, este es el número de datos. ¿Cuántos Ajá. datos hay? ¿Cuántos Ujú, días hay entre el primero? Yo tengo la serie del 1 de enero del 2020 al 12 de agosto del 2021. ujú, Ese es el número de días que hay en ese año y medio. ujú. Ustedes deberían tenerlo hasta el 18 de agosto. Entonces de pronto tienen más días. Ok. ¿Cuántos días te salen? No, también 406. 406. ¿Y tú qué Sí. fecha tienes? Tengo del 2000, el 1 de enero del 2020 a el 12 de agosto. Ah, 12 de agosto, porque tienes hasta 12 de agosto. Ujú. Pero los que tienen 18 de agosto, ¿cuántos datos les aparecen? ¿Alguien lo vio? 410, profe. 410, ¿sí? Porque recuerden que no son datos, no son días, son días hábiles, ¿no? Ok. ¿Y No el cuentan número los 6, festivos, profe? ¿sí? ¿Y el número 6 qué significa? 6 columnas tengo yo. Ok. La Vale. dimensión es filas y columnas. Ah, listo, listo, gracias. Ok. Listo. Yo leí 6 acciones, y entonces te lo muestro aquí. Una, dos, y aquí te lo dice, mira, mostrando de 1 a 7, 406 filas, 6 columnas. ¿Listo? Listo. Perfecto. Listo. Entonces la mediana ya quedó claro, es el punto medio, es el precio que está en la posición del centro. Bueno, que es un precio promedio, porque 202 datos por encima, por debajo, 202 datos por encima, y el dato 203 lo sumó al 204, sumó esos dos precios y dividió entre dos. Y ese es ese dato. La moda. La moda, perdónenme, es el valor más frecuente que ocurre, el valor. A veces no hay moda, ¿cierto? Porque no hay un precio que se repita, 25, 25, 25, no hay, ¿cierto? Si no hay 25,13, 25,18, 25, entonces como no hay un valor que se repita, pues la moda es cero, ¿cierto? Pues no existe. Mentira, la moda es cero. O calculémosla, ¿cómo se calculará? Mo, mo- espérate, quiero ver qué modo dice el modo de almacenamiento. No, esa no es. Moda. No, no. Busquemos aquí cómo se calcula. Función para calcular la moda de estudio. Calcular la moda. La moda de un conjunto de datos, la función mod. Así, calcular la moda. Aquí. Uy, todo esto requiero instalar mode Dios mío, no hay una forma fácil de calcular la moda. Ah, miren, R no dispone de una función en su paquete base que nos permita calcular la moda. La función mode, Profe, dime, no, profe, iba a decir algo, pero no, ya no, ya lo encontraste. la función mode devuelve el tipo o modo de En almacenamiento. internet dice que hay que descargar un paquete que se llama Sí, Modest y después ya te da el y comando. ahí ya lo puedes calcular. Dios mío, bueno, hagámosle. Entonces, a mí no me gusta así, es como a cada quien le guste, ¿no? A mí me gusta instalar los paquetes por acá. ¿Por qué? Porque uno comete errores
de digitación. Entonces, mientras que aquí es más fácil. Aquí uno va a la fija, ahí ya le coloca, y está el package, y está el punto package, y ya. Listo. Ahora sí la corro, la librería. Entonces, para que sepan que la moda no se calcula, no hay un paquete que la calcule. Librería. Dice que utilizamos esto, método. MLB es el método más frecuente. Bueno. Ok, quitémoslo. Y dice aquí colocamos nuestros precios, MLB, precios, cel, en mi caso, pesos, Vesta, y ya. Creo que con esto. Tengo dos modas, 32,9 y 38,67. Esas son las dos modas que yo tengo. Profe, una Dímelo. pregunta. Es decir, que después de que se instala el paquete y lo de library, luego se pone MLB para moda. Sí, para moda. Con esta función la calculas y simplemente le esto, pones el lo nombre de- pues, de donde tienes los datos y colocas este método. Lo voy a colocar en el chat. o sea, hay que poner el método como otro argumento. Sí, esa función tiene, por eso yo la copié tal cual. Esa función tiene esos dos argumentos. Coloco pues el nombre de la acción y le digo método MFB. Y que con esa ya te calcula. Y en mi caso me dan dos modas. ¿Alguno de ustedes les da algo diferente? ¿Les corrió? A mí me dan 3 modas también. Sí, profe, a mí me da una sola. Eso, ¿cierto? No, 2, perdón, me da 2. Eso. Entonces aquí les muestra el número de modas, o sea, de los precios, estos precios son los que más se repiten. 32,90, 38,67. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? Valentina, no, Valeria. Vanessa. Emilio, Gracias. ¿tienes pregunta? No, todo ok. Perfecto. Seguimos. Esta estaba, y para que le cuenten a Carlos que ya sabemos calcular la moda con esa función. Listo. Aquí que dice, la moda es el valor más frecuente en una distribución. Una distribución puede tener más de una moda o no tener. Cuando una distribución tiene un valor que ocurre más frecuentemente, pues se llama unimodal. En general, los retornos de las acciones no tienen moda, en general. Pero pues pueden pasar otras. Otro concepto es tener una media ponderada. Este lo vamos a utilizar, pero en la unidad 3, porque vamos a ponderar la media cuando hallemos el portafolio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada precio va a tener, aquí lo que estamos haciendo es sumando y dividiendo entre n, o sea, todos tienen el mismo peso, 1 sobre n. Ese es el peso que tiene cada uno, ¿cierto? El mismo peso. Entonces, vamos a ponderarla con diferentes pesos. Y eso es lo que dice. En la media aritmética, todas las observaciones están igualmente ponderadas por el factor 1 sobre n. Y esto lo vamos a trabajar es en portafolio. Entonces, aquí no voy a profundizar. ¿Qué otra media hay? La media geométrica. Esta media se utiliza, miren cómo se calcula, se multiplican las observaciones, o sea, los precios, el precio 1 por el precio 2, por el precio 3, se hace la multiplicación y se calcula la raíz enésima. En mi caso, yo tengo 406 datos, calculo la raíz 406. Vamos a ver si R calcula la media geométrica.
en RStudio. Esa formulita cambia cuando estamos hablando de retornos. ¿Cómo cambia? Cuando estamos hablando de retornos, no se toman los retornos y se multiplican, sino se toma 1 más el retorno 1. Se le suma 1 a cada retorno. 1 más R1 por 1 más R2 por 1 más R3 por 1 más R4 por 1 más Rn. Se hace esa multiplicación y se calcula la raíz en eso. Entonces, escribiendo función, es con una función. Media ponderada y media geométrica. Voy a anotar las que les quedo debiendo porque es con funciones para no demorarnos y poder avanzar. Entonces, quedamos debiendo, ¿cuál fue? Polígono la de media- frecuencia, ¿no? sí, el polígono de frecuencias, bien. Polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias y la media geométrica. Pero eso es darle clic, copiar la función. Una función que es, una función es que pues no trae directamente ahí, sino generalmente viene así, viene un for, ¿cierto? El for, y entonces para calcularla, y entonces hacen un programita, y si ya está hecho, pues lo utilizamos. Eso es lo que hacemos con todo, ¿sí? Pero con la lógica que estaba diciendo ahorita Vanessa, uno copia el código y dice, entonces corro la librería y este tiene 2 argumentos, pero pues aquí pongo mis datos. Entonces, entender la lógica y ya. Listo, continúo. En media geométrica. Ya quedó tomada la nota de que falta la media geométrica. Esta es la media geométrica de los retornos, fue la que les acabé de decir. Lo que cambia en la media geométrica de los retornos es que le sumo 1 a los retornos y hago la misma productoria y raíz enésima. Bueno, y al final le resto 1. A este producto le resto 1. Listo. Pero eso es cuando lleguemos a los retornos que la vamos a calcular. Esas son las medidas de tendencia central. Entonces, miren, se quitan de la cabeza que solamente se puede utilizar la media, también podríamos haber utilizado la mediana y de pronto hacer algo con estas modas y de pronto en retornos, no sé si nos dé, no sé, bueno. Ahora los cuantiles, ahorita Carlos los calculó, cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Entonces miren aquí el histograma de frecuencias. Si yo cojo el histograma de frecuencias y lo divido, perdónenme, aquí, y lo divido entre 10, pues bien hecho, ¿no? El 10, cada 10, a eso se le llaman deciles. Y yo puedo preguntar por el decil 1, por el decil 2, por el decil 3, hasta el decil 10, ¿cierto? Si lo divido en quintiles, es cada 25. El dato por aquí, que me deja el 25% de los datos quedan por debajo de él. El decil 50 es la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana es el punto medio de los datos, porque yo por construcción dejé la mitad de los datos por debajo y la mitad por encima. Entonces la mediana coincide con el percentil 50 o con el quintil, con el decil 5, ¿cierto? Decil 5, si es cada 10, pues es el 50. El percentil 50, pues percentil es cada uno. Percentil 1, percentil 2, percentil 3, percentil 4, etc. Quintiles es cada 25. Entonces, ¿cuántos quintiles hay? Hay 4. Entonces, leamos aquí. Nosotros sabemos que la mediana divide una distribución pues en la mitad. Nosotros podemos dividir trazar otras líneas que corten la distribución en tamaños más pequeños. Los cuartiles la dividen en cuartos, los quintiles en quintos, los deciles en 10 y los percentiles pues cada uno en cientos, ¿cierto? 1, 2, 3 hasta 100. Entonces, ¿cómo se hace en R? En R, entonces aquí volvamos a leer la mediana y verificar, ¿cómo se esta concluye? Esa. Y a veces no corre y a veces sí, entonces es súper raro, pero bueno. Él dijo quintiles, ¿cierto? ¿Ustedes lo copiaron? No estoy seguro Cuantil, de la cuantil, cuantil, Ajá. cuantil.
Entonces aquí le colocó precios, pues mis datos, tengo a Vesta, y él dijo que venía otro argumento y que uno le podía colocar aquí el percentil, el porcentaje. Entonces 50%, le estoy diciendo que es el cuantil, 50%, yo esperaría que fuera este mismo valor de la mediana. Ay, no está corriendo, ¿qué le pasa? El cuantil. Aquí dice que Profe, hay es, es coma, punto 0,5 así, punto o 50, punto. ajá. Ajá, punto 50. 0,5 así. Ajá. Perfecto. Gracias. Quita el punto y coma. O sea, es que es coma y Ay, es que es separas coma, punto. es que es coma, es que es coma. Gracias. Así. Ajá. Control Enter. 36,16,5. Mediana. 36,16,5. 36,16,5. Entonces sí sabemos de estadística. Listo, ¿cierto? Y uno podría calcular el 25, 32 o el 75%. ¿Cierto? 39. El 100%, que es el 1, pues es el máximo, ¿sí o no? Entonces, verifiquemos el máximo de precios, select, esta, 45,11. Listo. ¿Cierto? ¿Queda claro hasta allí? Sí. Perfecto. Listo. Continúo. Continuamos. Entonces, aquí uno puede jugar con deciles, con percentiles, con quintiles, ¿cierto? Y no con el promedio, no necesariamente el promedio. O sea, yo puedo tomar, si soy averso al riesgo, la parte de abajo, no lo sé, hacer muchas propuestas y de esto es de lo que hay en la literatura, ¿no? Entonces, hasta ahí vemos medidas de localización. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se calculan usando todas las valores de la distribución, todas las observaciones, o también los más altos o los más bajos, ¿cierto? Depende de lo que uno quiera. Entonces, ¿qué se tienen? ¿Cuáles medidas se tienen? El rango, la desviación absoluta media, la varianza, la desviación estándar, y hay unas semivarianzas. Entonces, miren que les enseñan en estadística una, y como que les cortan la imaginación. ¿Qué tal que aquí salga el muchacho que se invente una medida de dispersión con la que podamos caracterizar mejor el mercado de renta variable, y con ese es con la que puedo hacer el portafolio de mejor forma y no simplemente tener en la cabeza que hay una dispersión? Si tenemos la lógica de cómo funciona esto, pues me puedo inventar. Y por eso es que después de los 2000, no hay propuestas teóricas en materia de estadística o de nuevos estadísticos que caractericen una distribución, sino que se coge siempre lo mismo y pues la idea es que no, pero yo creo que es por la forma en que se dicta estadística. Entonces, miremos el rango. Ya tengo aquí el máximo, ¿cierto? El rango se define en unos datos. El rango, voy a maximizar el histograma, ya lo tenía maximizado, entonces por eso no abre. Bueno, el rango se define como el máximo valor menos el mínimo. Eso es como entre cuánto están dispersos. Entre mayor el rango de los datos, pues más dispersión hay entre ellos. Entonces, miremoslo, el máximo. Voy a copiar este mismo, control C. ¿Cierto? El mínimo. 25,59, a este lo voy a asignar un objeto que diga máximo, a este le voy a asignar un objeto que diga mínimo. Ay, mínimo, ya. ¿Cierto? Máximo, mínimo. Listo. Y por aquí voy a calcular el rango. Rango. Le voy a decir pues que el rango es el max
menos el min. Eso es hacerlo a pedal, ¿cierto? Y entonces el rango, pues que me lo muestre, ¿no? Así. 19,52, que es la diferencia entre 45,11 y 25,59. Sin embargo, pues esto lo debe tener. Rango, Te lo muestra en la tablita de la derecha. Mira, donde lo nombraste, te dio sí, 19,52. sí, me lo muestra aquí y aquí también hice que me lo mostrara sin asignarle objeto. Sí, señor. Y ahora lo voy a calcular automático, ¿cierto? El rango de los datos. ¡Ay! 25, 25,59. Ay, no me hace la división, miren tan chistoso. Voy a pedir ayuda aquí. Voy a decirle el rango, porque no me hace la división, no la resta. Rango. Retorna un vector que contiene el mínimo y el máximo de todos los argumentos. Ay, mire. Rango puede ser definido. Ok, miren que no calcula el rango, sino me retorna el mínimo y el máximo valor, ¿cierto? Que yo ya los tenía, pero el rango realmente es la diferencia entre esos dos valores. ¿Listo? Para que lo sepan. ¿Sí ven? Porque hay que tener en cuenta los conceptos, porque si no, pues el software está ahí como manejándonos. Listo, súper chévere. Continúo. Esa es la primera medida de dispersión. Ahora, aquí está. El rango es la diferencia entre el máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Ese es el rango. Pues entre mayor el número, los dos datos de los extremos están más alejados, y entre menor el número y hay más dispersión. Y entre menor el número, pues los dos datos están más pegaditos, menor dispersión. En el análisis de dispersión, siempre se basan, mire, aquí este es un punto, se basan en las propiedades de la media aritmética y se introdujo como el concepto de distancia, o sea, se calcula la media de los datos y se mira qué tan distante, si nos vamos aquí al gráfico del histograma, por aquí tengo la media, y se mira qué tan distante está cada dato respecto a la media. Entonces los de aquí van a estar más alejados que los que están por aquí cerquita a ese valor, ¿cierto? Entonces, el concepto de dispersión se define como un parámetro de referencia, ¿cierto? Entonces les pregunto, en la literatura están definidos la media, parámetro de referencia es la media. ¿Qué otro se te ocurre, Germán? ¿Con cuál podríamos calcular también una medida de dispersión que no fuera la media, no fueran las diferencias respecto a la media, sino qué más? ¿Qué otra? ¿No? Germán se fue. José o Coro, ¿se te ocurre? ¿Alguien sigue el discurso o nadie? La mediana, profe. La mediana, por ejemplo, ¿cierto? La mediana. Y ya vamos para allá a ver qué más han propuesto. Entonces, miremos aquí. Entonces, se inventaron algo que se llama la desviación absoluta media y es cálculo respecto al promedio de los datos. Con la desviación estándar es elevar esto al cuadrado, porque si yo no lo elevara ni lo sacara, sino simplemente calculara las desviaciones respecto a la media, pues simplemente unos valores están por debajo, otros están por encima, y pues esas diferencias aquí van a dar negativas, aquí van a dar positivas, y si las sumo, pues me da 0. ¿Sí? Si Es las por eso, sumo, ¿no? me da 0. Por Para que eso todo quede positivo. hay que hacer algo. Dime, Emilio. Eso es para que todo quede positivo, ¿cierto? Y entonces, claro, le saco el valor absoluto y calculo las desviaciones absolutas promedio, ¿cierto? Que están alrededor de la media. Entonces, a eso le llamaron la desviación absoluta media. ¿Cómo se calcula en Excel? No me acuerdo. En Excel no, en R. MDA era. No. Desviación absoluta media en Excel.
yo la calculé para portafolio y sí la calcula automática. La desviación absoluta media en RStudio. Desviación Profe, siempre media. que uno toma de referencia para poder saber si tenés sesgo a la izquierda o a la derecha, ¿es la mediana? El que Dime, no uno pone- entendí, no te el que uno escuché, pone- perdóname. sí, sí, el que uno pone de referencia para saber si hay sesgo en la distribución de los datos es la mediana, y el que uno mira si es menor o mayor es la media a la mediana, Si o era uno al pone revés, de referencia para mirar si hay sesgo en la media. la media. La Entonces yo media. miro si la mediana es menor o mayor a la media. Sí, o puedes Ok, calcular ok, el sesgo. Ya vamos para allá. ok. Hay una medida que se llama el skewness o el de asimetría, el estadístico de asimetría, y ya te lo calculo automático. Media, rango, histograma, medidas de dispersión, todo esto ya está hecho. ¿Cuál era? Absoluta. La desviación media. La desviación media mide en valores absolutos con respecto. Desviación media. Ay, mira, toca hacerlo. Calculo la media. Toca hacerlo a pedal. La desviación media no lo coloca. Y miren que el rango lo puede calcular, pero si le digo que diff del rango. Ah, qué bonito. Entonces hagámoslo aquí. Diff. Diff ¿No es lo de mismo el rango? Mira lo que da con el rango. Con el rango me da dos valores. Ah, ya, ¿de dónde va? Y ¿Dónde ahí, va? Ok. y ahí me dice que si coloco diff, diferencia del rango, me da la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Pero, Miren, queda lo mismo, 19.52, 19.52. Listo. Ahora, eso no era lo que yo quería, el rango no, sino calcular la desviación absoluta media. Entonces, tengo que tener, lo único es que tengo que tener, vamos a hacerlo. Entonces, pues la voy a hacer. Entonces, primero tengo que tener la media, ¿cierto? Entonces, primero voy a calcular el promedio. ¿El promedio de qué? Del valor absoluto. ¿Del valor absoluto de qué? De los precios de la acción de Vesta menos la media de los precios de la acción de Vesta. Y esta es la desviación absoluta. Listo. Esta es la desviación promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, respecto a la media, hay una desviación de 3 pesos. En promedio, ¿no? Hay unos datos que hay de $3, 3,5. Hay unos datos que son superiores y hay unos datos que son inferiores, ¿cierto? Pero miren que esto, el más grande de aquí es 10, el más grande de aquí es 10, pero esos ocurren muy poquitas veces, por eso el promedio de desviaciones absolutas es de 3,5. Adelante, ¿quién pregunta? ¿No? Emilio. nos estaban diciendo que si podías mandar el código ahí. ¿Que están diciendo algo en el chat? Ajá, que si puedes mandar Ah, el código. claro, pero por supuesto. Esto. Pero la vamos construyendo. O sea, ¿cómo se construye? Espérate. Sí, creo que era como la media del valor absoluto Exacto. de los datos, menos la media, pero no, como valor absoluto. Ah, esa era con chocolate, pero con el mío. Control C, Control V. Listo, ya. Ahí se las coloqué. Vuelvo y comparto. Comparto. Es la media, ¿cierto? Y lo estoy sacando de la diapositiva.
es el promedio. ¿Esto es el promedio de qué? De esta diferencia, pero en valor absoluto. Entonces, primero coloco valor absoluto y abro paréntesis. ¿De qué? De cada dato. ¿Cómo se llaman mis datos? Entonces, ahí lo coloco. Precios select de cada dato, ¿sí? Menos la media de esos datos. Min de esos datos. Y ya. ¿Sí? Esa es la media absoluta. Son las, en valor absoluto, cuánto distan los datos en promedio. Y pues es bajitico, ¿no? Los datos en promedio están como 3,5 alejados. En promedio, variaciones absolutas. Listo. Esta era la desviación absoluta media. La varianza. La varianza es, miren lo que hicieron. Aquí colocaban en valor absoluto y dijeron, otra forma para que eso dé positivo, pues es elevándolo al cuadrado. Y calculamos esas diferencias al cuadrado, el promedio de esas diferencias al cuadrado. Aquí, borro. Aquí, entonces yo puedo colocar varianza, ¿será? Varianza. Varianza, covarianza y computa la varianza de X y la covarianza o la correlación. Perfecto, varianza. ¿De qué? De precios, CEL, signo pesos, Vesta. Listo. Ahí me muestra la varianza. 16,37. Perfecto. Esa es la varianza. Esto ya son las diferencias al cuadrado. Diferencias, ¿cuánto es las diferencias promedio de, si yo le sacara esto, la raíz cuadrada, ¿cierto? Que es la desviación estándar. Entonces la puedo hacer de dos formas. Raíz, a esto le da raíz de esto, y eso es desviación estándar, ¿cierto? Ay, no se saca con raíz, mentira, no sabía cómo sacarlo. Creo que es SQRT. Ay, de sí, raíz. gracias. SQRT es. Gracias. SQRT, raíz cuadrada, y da 404. Miren, mientras que la desviación absoluta media da 349, aquí están diciendo que las varianzas, que las desviaciones respecto a la media son 4. En el otro daban 3,5, aquí está dando 404. Este también lo puedo calcular como desviación estándar. STD, ¿será? Standard Deviation. No, estándar. Uy, no sé cómo. Desbest. Profe, creo que era SD. SD, Standard Sí, Deviation. profe, SD. SD, Standard Deviation. Standard Deviation. Entonces, es precios select, precios Vesta. 4045 o raíz cuadrada de la varianza y ya, la desviación estándar. Miren aquí, la varianza me sirve para sacar aquí, ¿cuál es la unidad? Miremos la unidad de cada una de las medidas propuestas. La unidad aquí, si es precios dólares por acción, dólares menos dólares, que es en promedio, pues la diferencia da en dólares y calculo un promedio y da en dólares por acción. Ese está perfecto. Este da en dólares por acción. Listo. Aquí cuando yo elevo, primero, dólares por acción menos dólares por acción, pues da en dólares por acción, y lo elevo al cuadrado, y dólares por acción al cuadrado, pues no se puede interpretar, ¿cierto? ¿Qué son dólares? Lo que pago por una acción al cuadrado, dólares. Entonces, plata al cuadrado no se puede interpretar. Cuando saco la desviación estándar, cuando saco la raíz, pues la unidad también le saco la raíz y esto ya queda expresado en dólares. Entonces, la que se interpreta es la desviación estándar, no la varianza. Dime. Perfecto. ¿Sí? Sí, Entonces, todo bien. siempre se trabaja la medida de dispersión utilizada es la desviación estándar, no la varianza. La varianza me sirve para pues, calcular la desviación estándar como su raíz. Ya, pare de contar. Pero la desviación aquí dice, es más fácil de ser interpretada
porque usa las mismas unidades de medida que, pues, que presenta las observaciones. Listo. La varianza muestral, aquí hay un tema con varianza muestral y varianza poblacional. Nosotros todo es muestral, ¿por qué? Porque tenemos una muestra, tomamos los datos solo del 2000 al 2021, del 2020 al 2021, una muestra de los datos. ¿Por qué? Porque en mi caso Vesta, pues Vesta tiene datos desde hace muchos años, ¿cierto? Entonces la Bolsa de México, no sé cuándo se creó, pero pues la de Colombia se creó la primera en 1928, la de México mucho antes debe haber sido, les traigo el dato curioso la próxima clase, pero entonces tenemos datos y toca mirar desde cuándo empezó a cotizar Vesta, entonces tenemos es una muestra de los precios de Vesta y no tenemos los poblacionales. ¿Listo? Entonces ya me va a despedir, no se preocupen. Desviación, entonces nosotros trabajamos es con la desviación estándar muestral. Y ya vienen aquí, miren lo que decía las semivarianzas, y esto lo calcula R. Y las semivarianzas fue lo que dijo ahorita Juan Pablo, que dijo calcular estas desviaciones respecto, pues no a la media, sino a la mediana. Y entonces lo que dijeron en ese momento, y fue en el año 52, y Markowitz, 52, 58, planteó semivarianzas y fue calcular respecto a un target, que no necesariamente sea la media de los datos. Si yo tengo a Vesta, ¿cierto? ¿Por qué no cojo el promedio del índice mexicano y comparo las desviaciones de precios de ese versus las del índice u otro índice o un promedio de la industria? ¿Qué voy a saber? O sea, un referente que sea, por ejemplo, eficiente. Entonces, ahí es donde vienen pues todas nuestras, que se pongan a pensar y que utilicen la estadística y propongan cosas.